violación e indemnidad sexual, pero ante todo el objetivo que establece que hagamos una comparación de la política criminal, dice, de un Estado y su relación, o sea, la política criminal y su relación con esas tres leyes que mencioné, aunque hay otras, ¿verdad? Hay otras que se refieren a lo mismo, pero la política criminal con el derecho penal y esta ley, la primera, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, pero la otra, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, a mí me parece 100% preventivas. Si vamos a analizar, tal vez no vea yo todas las diapositivas porque es poco tiempo lo que tenemos, pero vamos a analizar un solo caso. Los hombres ya saben perfectamente cómo deben volver a ver a una mujer. Ya saben perfectamente el cuidado para tratar a una mujer y lo piensan dos veces. A mí me parece, en medio de todas las leyes y todos los tipos penales que hemos visto, a mí me parece esto bastante novedoso, bastante preventivo. Lastimosamente es una ley que inicia desde hace un poquito más de 10 años. Antes hubo mucha violencia contra la mujer y no se tomó en cuenta. Entonces, los objetivos que yo tengo para esta clase es precisamente hacer esa relación, pero desde ya les digo de que a mí me parece 100% preventiva. La tutela penal entonces de la indemnidad dice que la autodeterminación sexual es la capacidad de una persona de ejercer su propia voluntad, desplegar su personalidad en una interacción de significación sexual con otras personas. La definición de indemnidad sexual dice: diferentes corrientes definen a la indemnidad sexual como el derecho a que la persona no sufra interferencia en la formación de su propia sexualidad. En algunos lugares principalmente se aplica a menores, yo coloqué a menores e incapaces, pero no es así, ¿verdad? No es así, es una parte de la definición que yo les coloqué. Esta situación, la ley es precisamente para nosotras las mujeres, ¿verdad? Definitivamente, menores de edad y mayores de edad, porque nosotros las mujeres podemos ser víctimas también de los tipos penales. Es más, yo creo que nosotras las mujeres ya adultas somos las que más sufrimos esa violencia, porque de ahí que caemos a la ley de femicidio y aparecen varios tipos penales, entre ellos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, el femicidio y la violencia económica. 5 tipos penales tenemos en esa ley de femicidio. Pero todo el alcance de la ley, la primera que vamos a ver aquí, todo el alcance de la ley es preventivo. Si hace esto, le pasa esto. De ahí dice que yo coloco aquí en la diapositiva que no, ya les va a llegar porque yo ahorita terminando la clase se los mando. La creación de la ley especial. Hay muchas teorías para la creación, por lo menos, de la ley contra el femicidio, ¿verdad? Aunque la otra, la para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, ese es un decreto del año 1996. O sea que desde ese año 96 ya se estaba viendo, ya se estaba visualizando el problema en el que iba a estar inmersa la familia y posteriormente ya la mujer, ¿verdad? Entonces, hay teorías que explican por qué fue creada esa ley, pero en realidad eh, yo considero, es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión, que más que todo hay compromisos internacionales, ¿verdad? De parte del Estado de Guatemala, pero no tanto eso, sino que también los legisladores de ese momento pues ya se habían dado cuenta la violencia tan grosera de que era víctima la mujer y en muchos casos, la mayoría de casos injustamente, ¿verdad? Por eso esas relaciones desiguales de poder que hay entre hombres y mujeres, ese tabú todavía del patriarcado, ¿va? Permítame un segundito. Permítame un segundito. Ahorita sigo. Espérenme un momentito, un momentito, un momentito. Te voy a dar unos centavitos, pero no sé.
Pero relájate y te vas a ver qué hacemos. Bueno, fui a ver un segundito ahí, discúlpeme, un minutito nada más me tardé para ir a cerrar la puerta porque estoy solita. Bueno, entonces hay muchas cosas que podemos hacer notar y hacer ver y nos damos cuenta pues de que por qué la existencia de esa ley, pero yo les coloqué a ustedes en las diapositivas, dice que las mujeres estaban desprovistas de protección, la primera situación, que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Que era necesario legislar sobre el tema, dice que con una ley se acaba el problema. Yo coloco mitos en relación a la creación de la ley. No es así. La realidad es de que esa ley era exageradamente necesaria. Su creación, su promulgación y su vigencia, porque hasta cierto punto yo sí les puedo explicar desde el campo donde estoy, ha sido en realidad frenada esa violencia contra la mujer. Hay casos que en realidad lloran sangre de la forma como muchos hombres tratan a las mujeres. Hoy no les va a gustar a los hombres lo que voy a platicar, pero con los que estoy platicando definitivamente son caballeros, saben, conocen y saben perfectamente que no hay que hacer diferencia entre hombres y mujeres y ante todo no hay que dañar, aunque también no dejo de explicar de que no es solamente los hombres, ¿verdad? A veces nosotros las mujeres somos un tanto groseras, un tanto peligrosas, un tanto de carácter fuerte, sí, eso es así, eso es normal, ¿verdad? Pero la diferencia en relación al tema, entonces sí es bastante. De ahí en la siguiente diapositiva yo les digo a ustedes más o menos la historia de la creación de esta ley de femicidio, haciendo a un lado un poquito la otra que fue creada en el año 96, que esa se refiere directamente a la violencia de la familia, entre padres e hijos, de la familia, ¿vale? Los que conforman el núcleo familiar. Esta ley de nosotros, la ley contra el femicidio y los 5 tipos penales que les indiqué, es consecuencia de que el 18 de diciembre del año 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ¿verdad? Ese es un compromiso que asumió el Estado de Guatemala, en donde ratificó y se comprometió también a darle seguimiento a esta CEDAW. Posteriormente aparece la Convención de Belén do Pará, que esta convención lo que hace, dice en uno de sus considerandos, dice que la violencia contra la mujer constituye una violación, dice, de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer, dice, el reconocimiento de su goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Esta es otra también que sirvió como base para la creación de nuestra ley contra el femicidio y muchas más que no tenemos tanto tiempo para poder analizar. Pero hay muchas convenciones, muchos tratados, muchos convenios que Guatemala ha firmado y ratificado y se ha comprometido desde hacía ya muchísimos años. Miren que estoy hablando de 1979, la esta de CEDAW, ¿verdad? Y no había habido con nosotros una ley que en realidad buscara la protección de la mujer. Pero aparte de todo, también hay que decir que a mí me parece que es una ley bastante preventiva. El artículo 1 de esta ley de Belén do Pará dice que para los efectos de la convención, cómo debe entenderse la definición de violencia contra la mujer y que eso cualquier acción o cualquier acto basado, dice, basado en su género, basado en el daño que nos pueden ocasionar a nosotros las mujeres. Y hago un paréntesis aquí de esto, antes de entrar a platicar de la primera ley. Ayer estaba yo, el miércoles estaba yo exponiendo la cápsula esa que ustedes dicen que todavía no está en el sistema y al terminar, dicen los 2 jovencitos que estaban conmigo en la grabación, dice, y después de lo que dijo que ya no podemos enamorar a las mujeres, sí,
las pueden enamorar, solamente que van a tener que tener mucho cuidado porque los piropos, las miradas, las necedades están controladas. Y como los jovencitos ayer, quienes escuchan la clase, quienes escuchan, quienes ven el internet, quienes ven todo lo que puedan ver en relación a los medios de comunicación, se van a dar cuenta de que van a tener cuidado. Hoy precisamente estaba yo viendo una noticia que me pareció muy novedosa, que se las voy a mandar a ustedes. Dice, golpeaba a esposa e hijo, dice. Chiquimula, dice. Oscar Manuel Vélez fue capturado cuando golpeaba a su pareja y a su hijo gracias a que policías patrullaban la aldea San Miguel y fueron alertados por los vecinos quienes fueron testigos de cómo el hombre amenazaba de muerte a su familia. El detenido fue trasladado a la cárcel de Los Jocotes mientras que las víctimas fueron atendidas en el hospital local. Ya con eso que ustedes ven ahí dicen, ¿qué ley contempla este tema que yo acabo de decir? La ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar o la ley de femicidio. El asunto aquí que a veces hay un juego en relación al planteamiento que se hace, al tipo penal, a la escena criminal, al escenario criminal y la forma de resolver. A primera mano yo vería que es un problema de violencia intrafamiliar. Yo aplicaría el 97-96, pero de ahí me quedo leyendo la noticia y dice golpeaba a su pareja. Aquí para mí hay dos temas. Está el primero porque está el hijo y está la violencia física, ya la ley de femicidio. Pero ya con esto que nosotros logramos ver en los medios de comunicación, yo en una prensa del día de hoy lo vi, ya cuando nosotros logramos ver eso, nos damos cuenta que las leyes efectivamente, por lo menos estas que son una bendición, están precisamente para sancionar. La primera dice para prevenir, dice. Y dentro de sus considerandos dice que el problema de la violencia, pero esta se refiere a violencia intrafamiliar y dice que la violencia intrafamiliar es un problema de índole social, a las relaciones desiguales, dice, existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, político y cultural. Y entonces señala perfectamente el considerando, uno de los considerandos que yo les coloqué porque son 5 considerandos, yo solo coloqué uno, dice, entonces señala perfectamente en el campo social, económico, jurídico, político y cultural. Dice, violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos para los efectos de la presente ley. Debe entenderse, dice, como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a persona integrante del grupo familiar. Esa es la diferencia. Persona integrante del grupo familiar, entiéndase hijos, entiéndase esposa, entiéndase nietos, entiéndase nuera. Persona integrante del núcleo familiar. El asunto con esta ley para prevenir y sancionar, que esta ley sí es un tanto leve, porque esta ley lo que hace es que al darse cuenta el juez de lo que está sucediendo, lo que hace es inmediato alejar al agresor del núcleo familiar y colocar medidas de seguridad que oscilan entre 1 mes y 6 meses. A los 6 meses se puede pedir nuevamente que se amplíen esas medidas de seguridad. Entonces, eso es lo que hace la ley, a diferencia de la ley de femicidio, que esa, pues sí, lamentablemente una violencia física o psicológica, lo primero que tiene es la aprehensión del agresor y aparte una serie de medidas de seguridad. Cuando terminé, pero antes de que, incluso ahorita, ¿verdad? Ahorita, con todo lo que estoy diciendo, definitivamente esto va a servir y esta ley sirve para cuidarse, para que los hombres se cuiden, para que los hombres cuiden su hogar, cuiden a su esposa, cuiden a sus hijas, porque ahí puede estar el problema, una mala mirada, una palabras
agresiones de cualquier índole se pueden tomar como este caso. El artículo 2 dice aplicación de la presente ley. Dice, la presente ley dice, se aplicará, dice, la presente ley regulará la aplicación de medidas de protección, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Necesarias para garantizar la vida, la integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. En cambio, la otra ley dice mujeres, ¿verdad? Tiene como objetivo brindar protección especial, dice, a las mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas. O sea, miren este artículo 2, cómo toma en cuenta todo lo que integra el núcleo familiar. Las medidas de protección se aplicarán, dice, independientemente de las sanciones penales. Y pues, entonces, en este asunto lo que tenemos que ver es de que, aparte de la denuncia, aparte de las medidas de protección, si hay un golpe, si hay una lesión, si es para la esposa, pues ya nos vamos directamente a la otra ley especial. Pero si es en contra de aquí dice mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianos. Cuando dice ancianos y ancianas, yo pensaría que está hablando de los abuelos, de las abuelas. Y cuando está hablando de este tema de abuelos y de abuelas, y si hay un golpe bastante serio, ahí podríamos caer algún tipo de lesión, ¿verdad? Lesión leve, lesión grave, lesión gravísima. Entonces, esta ley se aplica con medidas de seguridad, independientemente de que las personas definitivamente son certificadas directamente al campo penal, ¿verdad? Al Ministerio Público para que inicie la investigación. Posteriormente, aquí tenemos, ya caemos a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia intrafamiliar. Fíjense ustedes de que yo no sé qué ley, qué código penal ustedes tengan. Yo, porque no sé mucho de eso de internet, ¿verdad? Y que me cuesta un tanto, pero yo tengo esta ley que acaba de salir. La última versión nos la mandaron a nosotros hace 8 días. Y aquí están todas las leyes penales. Fíjense que cuando yo daba clases físicamente, esta ley trae un disco. Entonces yo lo que hacía, que le decía a los chicos, miren chicos, pues no teníamos tanto acceso al internet, miren chicos, quieren que yo les saque el disco donde están todas las leyes, y entonces los chicos pagaban 5 o 6 quetzales o 7 quetzales, creo que le pagaban al jovencito que nos hacía favor, ahí sí que de quemar el disco, pero ahora yo veo que sí está en Senado, que entonces la jovencita que nos ayuda posiblemente les haga llegar, vieran que están todas las leyes, y aquí está Código Penal, Procesal Penal. La semana pasada salió este ya es viejito, el que yo tengo aquí, pero la semana pasada lo tuvimos ahí ya, que nos lo mandaron al correo, con todas sus actualizaciones. Recuerden que la ley va cambiando también cada día hay algo nuevo en las leyes. Bueno, entonces en las diapositivas yo coloco como una ley preventiva, a mí me parece 100% preventiva, la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas. Pero de ahí, antes de esa ley, yo tengo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Yo veo aquí que son 3 hojitas, pero en las 3 hojitas dice tanto. Y en las 3 hojitas, en los considerandos, en uno de los considerandos, dice que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, niños y niñas y adolescentes se ha implementado en el país. Se ha agravado con el asesinato y la impunidad debido a que las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, uno de sus considerandos. Pero posteriormente esta misma ley nos coloca en el capítulo 2 las definiciones, y en sus definiciones nos explica claramente qué significa cada situación. Y una de ellas dice acceso a la información. Ámbito privado, nos dice cuál es el ámbito privado y cuál es el ámbito público. La asistencia que debe tener la mujer. Pero de ahí encontramos en el aliteral E, F, G y H, encontramos qué es femicidio, qué es misoginia,
relaciones de poder, resarcimiento a la víctima y así sucesivamente. La ley contiene definiciones, conceptos, aclaraciones y todo lo que ustedes quieran para poder entender cuándo, dónde y por qué se comete el delito de femicidio. El de violencia contra la mujer en su manifestación son 3: física, sexual y psicológica, y la violencia económica. Entonces, dudas que pueda tener el ente fiscal, que puedan tener los abogados particulares, que puedan tener los jueces o magistrados en relación a qué significa cada cuestión, cada tema, no hay. Lo único que ha hecho la Corte de Constitucionalidad en los últimos fallos, pues es hacer aclaraciones. Por ejemplo, les doy el ejemplo de una sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad si había violencia contra la mujer entre vecinos. Entonces se explicó que la ley es clara y en su artículo 5 y 7 creo que dice la sentencia, y dice en el artículo 7 explica el campo de la violencia contra la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado. Y esa sentencia es del que está ahorita en la Corte de Constitucionalidad y que volvió a quedar el doctor Molina Barreto, es uno de los ponentes de esa sentencia del 2014, creo que es la sentencia de 2013. Voy a ver cuáles se las voy a mandar. Solo esa aclaración hace. Y siempre va a hacer la Corte de Constitucionalidad aclaraciones en relación a los temas estos de violencia contra la mujer, pero la ley es clarísima, dice misoginia, dice odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Hay hombres así, sí hay. Dice relaciones de poder, manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. Femicidio, dice, muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio de poder de género en contra de las mujeres. ¿Quién es la víctima de esta ley de femicidio? Es la mujer de cualquier edad a quien se inflige cualquier tipo de violencia. Y tantas cosas: violencia física, violencia psicológica, emocional, violencia sexual, que les cuento que en la práctica muchos abogados defensores, para eso les pagan, ese es el trabajo, hacen una mala interpretación de la violencia sexual y la violación a veces, y la tentativa de violación en grado de tentativa. Hay que decirlo bien como es, ¿verdad? Hacen una mala interpretación y entonces, ¿pero qué conviene más? Conviene más esta ley que la violación en grado de tentativa, ¿verdad? Entonces, pero esa es otra cosa, esa es cuestión de defensa. Entonces, esta ley, por lo menos cuando se comete violencia contra la mujer, tanto física y sexual, dice, bueno, si usted comete esa violencia, tiene una prisión de 5 a 8 años, creo yo que son. Y si usted comete el delito de femicidio, dice, ese es clarísimo y le advierte, la persona responsable de este delito, dice, será sancionada con prisión de 25 a 50 años. Grave. Igual que el parricidio, igual que el asesinato, igual que el secuestro, elevada. Y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Igual que el tema de hace 8 días. No se concede reducción de pena cuando se comete femicidio. ¿Qué es el femicidio? Matar a una mujer. Las personas procesadas por la comisión de este delito no gozan de ninguna medida sustitutiva. O sea, clarísimo. Los jueces no tenemos por qué confundirnos porque nos está diciendo claro, 1, no le podemos conceder rebaja. Fue sentenciado por femicidio, ahí se queda. 2, no podemos otorgarle ninguna medida sustitutiva. Pero vamos a la violencia física, violencia contra la mujer. Y para que veamos detenidamente que la violencia contra la mujer
Y creo que me salí de las diapositivas porque ya no vi nada más de las diapositivas. Vamos a ver. Voy a mirar las diapositivas para ver. Pero lo que estoy diciendo ahí está. Bueno, vamos a la prevención y vamos a la política criminal. Rapidito. Víctima en esta ley. Toda mujer, dice, a quien se le provoca un daño. ¿Qué es violencia contra la mujer? Toda acción o omisión basada en la pertenencia del sexo femenino, que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, dice, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como que si se hace en el ámbito privado. Violencia física, dice. Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia, dice, con lo que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a la mujer. Clarísimo. Ahora, ¿cómo nos ayuda este tema de violencia física en el campo práctico? Primero le vamos a decir a todos ustedes, todos los que están en los medios de comunicación, que conocen la ley, que ven las noticias, les vamos a decir que no pueden ni empujar a la mujer. Están discutiendo verbalmente, están discutiendo groseramente. La mujer les está faltando el respeto. La mujer les está diciendo de todo. Lastimosamente se tienen que quedar callados, porque ella puede estar grabando. Nosotros podemos decir todo, pero ustedes no, porque la ley es nuestra. Así de sencillo. Porque si nos van a levantar la voz, aun y cuando nosotros estemos provocando, aunque algunos jueces dicen, pero usted lo provocó, no. Nos van a levantar la voz, nos van a decir palabras soeces, nos van a decir palabras groseras, nos van a decir de todo. Hay una violencia psicológica o emocional. Pero si de la violencia psicológica o emocional caemos a un golpe con la mano, con un objeto, el informe médico forense establece cómo fue el golpe y con qué fue el golpe y el tiempo que tarda en sanar el golpe. La declaración de la víctima y el informe psicológico, el informe médico, amarran el tipo penal y por eso tenemos cientos y cientos de hombres cumpliendo penas. La ventaja para los hombres es que la pena mínima es de 5 años de prisión y la pena máxima, creo yo, por aquí está, 8 o 12 años, creo que la económica es la que tiene 12 años. Violencia física contra la mujer de prisión de 5 a 12 años. Dice, no, aquí está. La persona responsable de delito de violencia física o sexual contra la mujer será sancionada con prisión de 5 a 12 años. La ventaja que tienen algunos hombres es que los jueces logran establecer si es un agresor constante o un agresor primario, digámosle, porque no se dice así, un agresor que inicia y sobre esa base fija la pena. Si les dan 5 años de prisión, están ustedes pero rayadísimos y perfectos, porque esos 5 años se convierten en conmutable generalmente y ahora lo que están haciendo muchos juzgados, que a mí no me parece, pero igual la ley les faculta, y si no les faculta, tampoco se ha objetado como para analizar qué está sucediendo, que se van a un procedimiento abreviado en donde ellos aceptan su culpa y son condenados a 5 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Dice, todavía se les beneficia con 5 quetzales diarios. El problema es que dentro de estas violencias que estamos analizando no hayan agravantes, porque al haber agravantes, lo único que va a hacer es subir la pena mínima y eso sí ya no es excarcelable. Ya pasado los 5 años, ya no hay ese beneficio. Entonces, a mí la ley me parece perfecta, porque ya de lo que yo les dije de la violencia física, pero oigan la violencia psicológica. La violencia psicológica es un poco más preocupante, dice. Dice, acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional en la mujer.
en sus hijas o a sus hijos, así como las acciones de amenazas o violencias contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima. En ambos casos, con el objeto de intimidar, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a este clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. Les cuento que estos últimos dos renglones son precisamente lo que yo logro de ver y leer en todos los informes psicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Cabalito eso. Ha sido sometida, dice, a un clima emocional y ha sufrido un progresivo debilitamiento, dice, psicológico con cuadros represivos, pero ojo, el informe psicológico también debe decir que esto ha sido a consecuencia del maltrato que ha sufrido la mujer en la casa. Porque si no dice eso, posiblemente es porque me estoy ahogando con las deudas económicas, que me estoy asfixiando porque tengo que dar mi clase y no estoy preparada, porque no consigo trabajo, porque puede suceder mucho. Ese es trabajo de los abogados defensores, pero con esos tres temas yo aterrizo con ustedes diciéndoles que esta ley es preventiva. Otra ley que va a la par de esta, que creo que no lo coloqué en las diapositivas, es la ley esta de trata de personas, que creo que está aquí adelantito de este tema, violación sexual, explotación y trata de personas. Pero ¿saben por qué las leyes estas, los hombres, por mucha educación o por poca educación que tengan, las conocen? Porque han sido divulgadas, porque han sido socializadas. La trata de personas es una ley que está siendo comentada por todos lados. Ya regionalizaron el conocimiento judicial, jurisdiccional de este tipo de delitos. Ya nosotros conocíamos trata de personas, pero hoy quedó regionalizado. En Quetzaltenango hay un juzgado directamente que se encarga de eso, hay una fiscalía que se encarga de eso. Pero ha funcionado la trata de personas por la misma divulgación que sí. Esa es la política criminal. Pero que esto está corriendo a cuenta del organismo judicial, ¿verdad? Eso es la política criminal, divulgarla. ¿Para qué? Para que tengan cuidado al momento de que se va a querer cometer la trata de personas. Hay un tipo penal en la trata de personas que es preocupante, el tipo penal, porque dice, primero dice que dentro de sus principios, la confidencialidad, la protección especial, la no revictimización, el interés superior de la niña o la niña. Y hay una serie de principios, pero hay el tipo penal en sí, el tipo penal de trata de personas, es tan amplio que dice que el delito de trata de personas se comete, pero de ahí dice tener nosotros, en el ámbito laboral, tener nosotros trabajando en nuestra casa a jovencitas menores de edad sin el permiso debido. Entonces ya no las podemos contratar. Pero ¿cómo ha funcionado esta política criminal con el derecho penal? La divulgación. Yo les aseguro que después de que terminemos la clase hoy, los hombres van a pensar dos veces primero en volver a ver dos veces a una mujer. Segundo, ¿cómo la van a saludar? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo la van a mirar? A la compañera de trabajo, ¿cómo la van a mirar? La van a mirar con educación. Y de repente que la chica tiene unos grandes atributos y pues tiene derecho a andar y a vestirse como ella quiera. ¿Y será que la van a poder ver mal? ¿Será que van a poder insistir en decir, podemos tomarnos un café, podemos ir a tal parte? Bueno, lo van a pensar dos veces. Pero ¿por qué ha funcionado la política criminal? Porque esta ley, estas leyes contra la mujer que yo mencioné ahorita, no tanto la primera, pero la primera es solo para, no sé por qué la han mal utilizado solo para medidas de seguridad. La divulgación. Yo creo que si le hacemos una gran propaganda a los delitos que hemos estado viendo,
si le hacemos una gran propaganda, mal no cayendo en la desinformación, ¿verdad? Porque tampoco vamos a caer en la desinformación, que fue un legajo de la prensa que hoy vi, hasta hoy leí la prensa después de año y tantos meses. Hasta hoy la compré. Sin caer a malinformar, pero sí sería bueno divulgar consecutivamente el tema este, o todos los temas que nos colocaron en el programa. Primero estamos con la tutela penal de la vida, la tutela penal de la libertad, ahorita de la indemnidad, dentro de 8 nos toca la libertad de expresión y el último son delitos patrimoniales. Yo veo que los delitos patrimoniales no tenemos tanta divulgación, más que una noticia que acabo de ver, en donde aprendieron a un jefe de agencia con 300,000 quetzales por una apropiación irregular. Bueno, apropiación indebida. Pero aterrizo entonces con ustedes indicándoles que esto que vimos hoy, los delitos contra la mujer o la autodeterminación o indemnidad sexual, se refieren directamente a estas leyes, que tal vez me faltaron algunas para analizar, pero se refieren directamente a estas leyes, y de estas leyes yo lo mejor que saco para explicarles a ustedes, que para mí son muy preventivas, porque ya le están diciendo quién es víctima, cuál es la violencia, cómo se puede ejercer la violencia, el ámbito público, el ámbito privado, y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad nos han ayudado para aclarar ese panorama. Y una de ellas es la que les digo, donde dice hay violencia contra la mujer entre vecinos. Ahí esta sentencia nos explica detalladamente que no hay, que hay otro tipo de delitos, pero entre vecinos no, porque la ley, porque dice, en el ámbito público la ley toma en cuenta este y este y este tema, y en el ámbito privado este y este tema, y las relaciones, y aquí vimos, 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Sí es verdad? Entonces, coloco 5 preguntas, una definición, la pregunta número 1, de ahí la duración de las medidas de seguridad, que yo lo acabo de decir aquí, y si forma parte de la política criminal contra el crimen. En el delito de violencia económica, yo les voy a colocar aquí 4 presupuestos, y ustedes me dirán si forma parte del delito este, después de haber leído ustedes la ley de femicidio y precisamente el tipo penal, porque yo les hablé de 5 tipos penales de la ley de femicidio. Entonces ahí está la de violencia económica. Y la convención, que constituye un verdadero programa que los estados partes deben tomar. Ese es el nombre de la convención, que yo mencioné 3, creo yo, 4. Y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer. Yo quiero que ahí me coloquen ustedes las siglas, ¿verdad? Pero yo les voy a colocar las 4 posibles respuestas. Ustedes ya me dirán cuál de ellas consideran que es la más correcta. En sí, el derecho penal, la política criminal y la autodeterminación e indemnidad sexual están íntimamente relacionados, están íntimamente integrados, y aquí sí funciona la política criminal preventiva, porque está advirtiendo, no puede hacer cualquier sufrimiento. ¿Cuál es la definición de sufrimiento en contra de la mujer? Usted cometería tal delito. No digamos si una agresión física. Ya les dije, el informe psicológico, el informe psiquiátrico, el informe médico legal ayudan a formar parte. Y aquí, al principio, cuando la ley salió, decía que la declaración de la mujer era la prueba reina, y muchos jueces tomamos en cuenta que con solo la declaración de la mujer, y en algún momento explicamos y dice basta con que rompa el silencio. Y ya con eso pues se condenaba. Posteriormente pues ya se ha ido componiendo el tipo penal, que así es, ¿verdad? Cuando inicia ya se han ido reuniendo otros criterios, y ya se piensa que no solo la declaración de la víctima, sino otra prueba más que coadyuve a la declaración de la víctima, ayuda para sancionar a la persona que ella señala. Y que este tipo de delitos generalmente se dan en el seno del hogar, se dan generalmente en la familia,
Y cuando hay una investigación, el Ministerio Público a primero que apunta es a los que están cerca del agraviado, cerca del lastimado, cerca del ofendido. Así funciona. Espero verlos el próximo sábado. Si necesitan algo, si no entienden alguna pregunta o algo, ya saben que estoy para servirles. Muchas gracias.